recorre cada mañana Guadalajara en Es la Mañana. 12:12 de esta mañana de lunes 7 de noviembre, hora mágica casi, y como yo les advertía al principio, hoy tenemos una visita especial. Hoy nos acompaña en nuestros estudios centrales de la Plaza de los Caídos el director del Archivo Histórico Provincial para acompañarnos en una especie de visita virtual por esa exposición que acoge desde hace unos días y hasta el próximo 23 de diciembre en torno a la figura de Buero Vallejo, un Buero Vallejo joven que vivía esos primeros pasos en la ciudad de Guadalajara y que se titula eso mismo, Buero, Guadalajara siempre al fondo. Rafael de Lucas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mónica, y buenos días a todos los oyentes de Es la Mañana de Guadalajara. Muchas gracias, porque estamos deseando, además ya lo llevábamos anunciando unos cuantos días. Sé que habrán sido ya muchos los vecinos que han podido pasarse por la sede del Archivo Histórico Provincial para poder, bueno, pues echar un vistazo a lo que es esta exposición que se ha armado con muchísimo cariño, con mucho trabajo también por parte del archivo y en colaboración con muchas otras entidades que han aportado su granito de arena para que esto sea un amplio recorrido, ¿no?, por la semblanza de Buero Vallejo. Sí, efectivamente. Nosotros hemos, desde luego, con todas esas entidades colaboradoras, hemos querido mostrar a ese Buero que más allá del dramaturgo, ¿no?, a ese Buero niño, a ese Buero vecino, a ese Buero estudiante, a ese Buero que además se compromete en Guadalajara. Y yo creo que lo hemos intentado. Lo que no sé si voy a, en fin, una especie de audioguía, este invento que has querido que hagamos, si voy a ser capaz de transmitir a todos los oyentes, bueno, pues los contenidos de la exposición. Espero que por lo menos que sí que les atraiga o que provoque en ellos las ganas de acercarse allá al archivo y de visitarla, desde luego. Bueno, como decíamos, ya han sido algunos vecinos los que se han acercado por allí. ¿Qué os dicen cuando visitan la exposición? Bueno, pues en general, bueno, ya han sido muy numerosos, cerca de 1000 personas ya han pasado por allí, y la verdad es que la gente se sorprende porque, primero, aparte de la figura de Buero, la exposición puede dar una visión de lo que era la Guadalajara de principios del siglo XX. Entonces también eso llama mucho la atención, y ahora contaremos de qué manera hemos conseguido esto y cómo a través de los paneles, de los audiovisuales, de las fotografías y de los documentos, pues hemos intentado, para muchas personas que lo desconocen, que se vea esa Guadalajara, repito, de principios del siglo XX, en la que vive, en la que nace, en la que se hace hombre Buero Vallejo. Entonces, aunque nosotros vayamos a hacer hoy esta pequeña audioguía, ¿no?, a cargo pues del director del Archivo Histórico Provincial, realmente es algo que el que vaya por su cuenta y riesgo va a poder ir siguiendo fácilmente, porque está pensado eso muy visualmente, ¿no?, para ir a través de esos paneles explicativos, ir un poco desde el principio hasta el final de Buero Vallejo. Vamos a empezar por ese principio de Buero. Efectivamente, mira, la exposición físicamente se divide en 3 zonas, dentro de lo que es el área que es el hall y zona de exposiciones del archivo. Hay una primera zona donde hay 4 vitrinas y 4 paneles, ahora explicaremos el contenido. Una segunda zona que interfiere, digamos, con todo ello, que es la de los gabinetes pedagógicos, que nos ha prestado también el Instituto Brianda de Mendoza, que son una maravilla, gabinetes pedagógicos que se dedicaban a la enseñanza de los que cursaban bachillerato en Guadalajara en aquellos años y en toda España. Y una tercera zona, que es la zona del aula, donde tenemos audiovisuales, donde tenemos fotografías en 3 dimensiones, un plano de Guadalajara de toda la ciudad, que son fotografías aéreas, un fotomontaje que además ha hecho Juan Leal, el director del Instituto Brianda de Mendoza, de esa Guadalajara de 1934 muy desconocida, porque luego viene la guerra y se bombardea todo el centro y desaparece parte de lo que se conocía de esa época de Guadalajara. Y luego un audiovisual con fotografías de Goñi que nos retrotraen, repito, a esos primeros años de la Guadalajara de principios del siglo XX. Bueno, todo un recorrido muy completo, muy extenso, que además es muy visual, porque efectivamente va apoyado con documentos gráficos. Muchas veces, ¿verdad, Rafa? Dicen aquello que una imagen vale más que 1000 palabras, pero en este caso la imagen complementa a las palabras y viceversa también. Efectivamente. La primera zona de vitrinas y paneles es lo que nosotros hemos denominado el Buero vecino, el Buero que nace en Guadalajara. ¿Y dónde nace? Pues
pues bueno, pues en el entorno de la academia, aquí al lado de Miguel Fruiters, donde se le ha instalado el ayuntamiento, donde ha instalado esta placa conmemorativa, ¿no? Pues en la primera vitrina que tenemos, que es el Buero Vecino, pues podemos encontrar, para ubicar a la gente que lo vea, pues imágenes de esa Guadalajara. ¿Cómo se entra a Guadalajara viniendo desde Madrid? Pues por el Puente Árabe. El Puente Árabe, que es un puente del siglo X, que está sobre el río Henares. Entonces hay una fotografía magnífica de Goñi donde podemos ver el puente, el río, pero además lo que había en esa época, carros tirados por caballerías y un coche de la época, es una fotografía de 1926, ese puente que se restauró después de las voladuras que sufrió de los bombardeos en la Guerra de Sucesión. Estamos hablando del siglo XVIII. Sí. Además, tenemos otra fotografía que es de la zona de Guadalajara, justo donde está la academia, al inicio de la calle Mayor, donde se bifurcan Ingeniero Mariño y la propia calle Mayor Baja. Pues esa fotografía también nos ayuda a ubicarnos. Estoy hablando de la vitrina. Luego, una tarjeta postal de la Academia de Ingenieros del interior, para que se vea cómo era ese claustro de la academia, que era una maravilla. La academia, que sabéis que se quema en 1924, que además no hay posibilidad de recuperarla, aunque también tenemos allí puesto y expuesto un documento en el que los propios ingenieros militares le piden a la Diputación y a las instancias superiores del Ministerio de la época que se reconstruya. Tuvimos la mala suerte de que esa academia que había en Guadalajara desde desde el tercio del siglo XIX, desde el primer tercio, pues se fuera aquí en los años 40 del siglo XX. Perdimos uno de los centros neurálgicos de saber, de ciencia, de la ciencia aeronáutica en Europa. Era importantísimo y lo perdimos, una mala suerte. Además de eso, pues podemos ver también pues un programa de fiestas de 1926, de las fiestas que celebraban los ingenieros en esa época. Además tenemos también ese documento en el que el jefe de la academia le pide al presidente de la Diputación que por favor medie para que se pueda recuperar la academia. Y algo muy interesante que nos ha prestado el Archivo Municipal es la casa en la que vivió, los planos de la casa en la que vivió aquí en Miguel Fruiters, Buero Vallejo. La casa, un perfil, una sección de esa vivienda. Y ahora esa escalera está externalizada con esa especie de performance que se ha hecho para sacar esa historia de la escalera. Efectivamente. Que posiblemente fuera también fruto de inspiración, ¿no?, de Buero Vallejo a la hora de escribir esa obra universal. Por supuesto. Entonces tenemos el expediente de licencia de construcción de esa casa en la calle Mayor Baja, en el número 71 y 75, que equivale al de lo que es hoy Miguel Fruiters, el número 39, y además tenemos el plano de la planta de la casa, que es muy interesante porque eran casas grandes, casas ya importantes, o sea, de gente, pues como era el padre de Buero, pues un ingeniero militar que tenía, un profesor de cálculo, una buena posición social efectivamente. Económica, ¿no? Pues junto al panel, a la vitrina está el panel del Buero Vecino, donde podemos contemplar eso también, pues un plano de ubicación, los planos de Guadalajara de 1880 que conservamos en el Archivo Histórico Provincial, también un plano interesantísimo de lo que hoy conocemos, de lo que es el teatro moderno, pero que era el cinema moderno al que llevaba el padre de Buero a sus dos hijos a ver cine, que les encantaba el cine, y por eso esa afición de Antonio Buero Vallejo al cine. Y no solo esto, sino es que además de lo que él se abstraía y de lo que él cogía de las películas, luego lo dibujaba. Claro, entonces, es que te iba a decir, fíjate, si este centenario nos ha servido para descubrirle como pintor, ahora le estamos descubriendo también como amante de la séptima de las artes, ¿no? Por supuesto. Y además es que él, con esa capacidad de abstracción que tenía, es capaz, esto lo pudimos ver en la exposición que organizó el ayuntamiento y que desde luego lo hizo muy bien Pedro Pradillo en el Auditorio Buero Vallejo, sobre cómo dibujaba, cómo empieza a dibujar Buero Vallejo. Pues fundamentalmente copiando, él interioriza en su cabeza lo que ve en el cine
y lo lleva al dibujo. Y es que fijaos que hasta prácticamente sus 20 y tantos años, Buero, que por eso cuando se va de Guadalajara se va a estudiar a la Academia de Bellas Artes de San Fernando dibujo, o sea, artes plásticas. Es verdad que ya iba algo influido pues por su amigo Ramón de García Sola aquí, que ya le había animado a escribir, pero él sobre todo lo que quería ser era pintor, un artista plástico, ¿no? Pero yo creo que se va descubriendo poco a poco. Entonces, en este panel que os digo que es el Buero vecino, pues tenemos también la foto de familia del padre y la madre con los dos hermanos y Buero en traje de comunión. Fíjate, ¿y eso de dónde lo sacamos, Rafa? Pues, porque es que son documentos excepcionales. Fijaos, esto es documentación que está en la biblioteca virtual del Instituto Cervantes y son fotos de la familia que ha dejado al Instituto Cervantes y que nosotros hemos podido también utilizar. Es decir, que también hay que dar gracias pues a todas las entidades, en este caso la familia y por supuesto el Instituto Cervantes, que deja y que nos permite utilizar esos recursos gráficos que nos ayudan a ubicar y a situar pues en este caso a Buero en Guadalajara. También está el padre aquí en una foto cuando era cadete en la academia, una foto pues de principios del siglo, bueno, fijaos, es una foto de cuando el padre de Buero, Francisco Buero, está en su tercer año de la promoción, una fotografía de 1897. Madre mía, es claro. Una maravilla, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que sobre todo lo que es maravilloso es verlo, no como un documento suelto, sino incluido en un contexto en el que, como bien nos está explicando Rafael, pues efectivamente vamos viendo otras facetas desligadas de esa universal que es la de la dramaturgia y la de la literatura de Buero Vallejo. Buero Vallejo también, antes de ser ese personaje, era persona y lo era aquí en Guadalajara, ¿no? Se desarrolló como tal en nuestra ciudad, a pesar de que luego, bueno, pues los vientos le llevaron hacia otros lares para ni más ni menos que regresar posteriormente aquí pues en forma de exposición y sobre todo en el recuerdo de muchos vecinos que curiosamente, Rafael, yo creo que lo están descubriendo ahora mismo. Yo creo que muchos vecinos sí les sonaba Buero Vallejo, pero a mí me lo han dicho muchas personas a raíz de poner esa placa en la puerta de la vivienda donde nació Buero. No sabían ni siquiera que había vivido ni nacido en Guadalajara. No, porque desgraciadamente la historia y Guadalajara yo creo que ha sido injusta con Buero respecto a este aspecto de la vida de Buero, que es muy importante, que es que él nace aquí, él vive aquí, él, que es lo que queremos mostrar en ese primer panel y en esa primera vitrina, es que él se desarrolla al lado de su padre, que es un señor muy importante, en el entorno de la Academia de Ingenieros. Fijaos, ahora hablaremos del Buero estudiante, es que hasta los 10 años que él accede al instituto, él se forma en su casa, con su padre y con su madre, y con algún profesor de apoyo seguramente, pero claro, era de tal importancia el nivel que tenía la Academia de Ingenieros en cuanto a cientificidad, a conocimientos, que Buero no necesita ir a la escuela, o sea, él se forma en su casa. Y vive en su casa, claro. Vive en su casa y él cuenta que cuando se quema la academia en 1924, él sale de su casa, no le dejan ir porque tiene solo 8 añitos y no le dejan ir y él está aquí en Miguel Fruiters y él oye el barullo y todo eso, entonces tú te retrotraes a ese momento de la historia y dices, joder, es increíble, y eso Guadalajara lo ha dejado pasar y eso es, yo creo que hemos cometido ahí cierta injusticia. Ha tenido que llegar este centenario para volver a reivindicar algo tan nuestro y tan cercano, ¿no? tan sentimental como es esa infancia y juventud de Buero Vallejo, un Buero que fue vecino y un Buero que también fue efectivamente estudiante en Guadalajara. Sí, estudiante, bueno, y perdona, además fíjate, retrotrayéndome a la conferencia magnífica que dio Juan Pablo Calero el día de la inauguración, el 25 de octubre, que además asistieron, y se lo agradezco muchísimo, Carlos Buero, el hijo, y la viuda, Victoria Rodríguez, pues vamos a ver, es que Buero era una persona que estaba agradecida a Guadalajara, era una persona que quería Guadalajara y nosotros no le hemos tratado igual. Bueno, de ahí Guadalajara siempre al fondo, siempre ha estado al fondo del alma, ¿no? de Buero Vallejo. Desde luego, todas las vivencias que uno tiene en su infancia y su juventud, yo creo que te marcan para siempre, Rafa, y yo creo que este es el caso. A todos. Claro, por eso, todos. Y cómo no, más a alguien que luego ha demostrado tener una sensibilidad artística tan especial como fue Antonio Buero Vallejo. Y lo que decía Juan Pablo Calero en aquel momento también, decía, Guadalajara no ha hecho justicia a esa trilogía o tetralogía, o ese
terceto o cuarteto de grandes personajes de la época que conviven, que son Ángel María de Lera, que es Antonio Buero Vallejo, que es Ramón de García Sol, y ahora no me acuerdo quién era el cuarto. Toda una generación. Una generación que él llamó del 36, que hemos echado tierra sobre ellos, pero han sido gente muy importante. Quizá por la ideologización que se hace de ellos. Ahora llegaremos a esto. Exacto. Será el tercero de los peldaños que subamos, claro, para poder seguir esta semblanza de Buero. Pero vamos ahora con la segunda el segundo de ellas, ¿no? panel, que es, panel y vitrina, que es ese Buero estudiante. El propio Buero, que nos ha servido de guía, porque su autobiografía, cuando él escribe sobre sí mismo y sobre Guadalajara, sobre personajes, sobre Ramón de García Sol, sobre el Claudio Pizarro, su profesor de latín, que era un cura, él lo hace con muchísimo cariño y habla de Guadalajara, repito, con mucho cariño. Y él dice, esto es literal, dice, de la infancia procede ciertamente casi todo. Pero también, dice él, me he sentido estimulado para mi realización artística por los acuciantes conflictos propios o ajenos y por las tremendas experiencias de nuestro país y de nuestro siglo. O sea, a Buero le pesaba también pues todo lo que había pasado con su padre, a su hermano lo depuran también, es decir, es que hay una serie de injusticias en la vida de Buero, yo creo que incluso esas contradicciones le hicieron sufrir y yo creo que también en parte le hicieron parir esa literatura que parió tan socialmente comprometida. Entonces, en este panel Buero estudiante, pues podemos ver pues una fotografía también del gran Goñi, del gran fotógrafo Goñi que conservamos en el archivo y que, aunque es un fondo que nos cedió la Agrupación Fotográfica de Guadalajara, hoy día, que es de los más importantes de España, nos sirve como recurso para poder ver esa Guadalajara de principios del siglo XX. Entonces, tenemos el instituto donde él cursa estudios desde, está 7 u 8 años allí, ¿no? La Fuente de la Niña, donde él paseaba con sus profesores, donde él jugaba. Esa foto también de todo el claustro de profesores, en fin, cómo él empieza a desarrollarse. Entonces, ahí tenemos sobre todo, que es un documento que está en el Instituto Brianda de Mendoza, conservado allí, aunque es un fondo del Archivo Histórico Provincial, los expedientes académicos. Su expediente académico que se inicia con su examen cuando tiene recién cumplidos sus 10 añitos, que diríamos, pues él se examina, hace un dictado, hace una cuenta, pues esos documentos originales están allí, se pueden ver, que es lo que escribe Buero, que es un texto del Quijote, y una división que hace, que se equivoca, curiosamente se equivoca, pero bueno, le aprueban. Bueno, es que aprueban. Claro, las matemáticas, si en algo desde luego ha brillado, ha sido más por las letras que por las ciencias, y eso que debía ser una mente privilegiada. Estamos viendo, fíjate, era una época muy bonita, muy entrañable y al mismo tiempo, Rafa, muy convulsa, ¿no? Y pues que fue la que formó, digamos, a Buero. Muy convulsa. De hecho, ese Buero estudiante, que repito, se va haciendo hombre ahí y primero es la influencia de su padre hasta que pasa al instituto, de su padre y de su familia, y de ese entorno familiar, social, en el contexto de la Academia General Militar de Ingenieros. Pero ¿qué pasa? Que luego ya pasa al instituto y ahí encuentra no solo alumnos, compañeros, amigos, como va a ser Ramón de García Sol, sino profesores como Bargalló, como Marcelino Martín, que además son gente republicana, pero gente de una profundidad también científica y de un conocimiento pues que hacen que Buero y que toda esa gente que se cría intelectualmente con ellos, pues llegan a ser algunos preeminentes, pues repito, como todos estos que he mencionado anteriormente, ¿no? Y Buero no es un hombre que deje pasar esta oportunidad y la aprovecha. Entonces, él entra en contacto con esta gente que además de darle conocimientos, le dan ideología. Y esto es algo que tampoco queríamos dejar pasar en el archivo, porque al fin y al cabo nuestros documentos construyen la historia. Claro. Y estos documentos vienen a demostrar por qué Buero llega a ser el tipo de hombre que es y el tipo de dramaturgo que es, un hombre comprometido socialmente. Claro, ¿por qué? Pues porque él está viviendo esos inicios, lo que es toda la República. Porque yo creo que esa época no pudo dejar a nadie indiferente ideológicamente hablando, ¿no? Te marcaba, pues eso, por los pasos por los que también ibas pasando, ¿no? Desde tu infancia hasta tu juventud, tu adolescencia y tu juventud. Y en el caso de Buero, ¿cómo es ese Buero comprometido? Pues ese Buero comprometido ya es un hombre, pues que empieza
que empieza, fijaos, bueno, uno de sus primeros dibujos los hace en una especie de, bueno, en un programa de fiestas que firma Marcelino Martín bueno, pues en 1934, y él es un preciosísimo documento sobre la cultura que escribe el que entonces era alcalde en 1934, Marcelino Martín, que en el programa de ferias y fiestas, y ya Buero hace un dibujito ahí como si fuera una especie de sello precioso, que tenemos ahí también el documento, y es una maravilla. Ahí Buero ya se empieza a comprometer y ya está trabajando y colaborando en el Bachiller Riacense, que era una revista también de la época de estudiantes. ¿Con cuántos años más o menos estamos hablando? Ahí estamos hablando de que Buero tiene 34, pues fíjate, 15 años, 14, 16, bueno, 17, que hay que ver que son los de la época, claro, que no son los de claro, ahora, que los de la época, unos 15, 16 años ya era todo un mozo, ¿no? Y bien luego, constituido. Fijaos, aunque él ya había escrito un texto que le premian, que es el único hombre, creo que es, ahora no recuerdo si el título era ese exactamente, que le dan un premio aquí en Guadalajara, pues además de eso él ya empieza a colaborar, repito, siempre como dibujante en una revista de la época que es UHP Milicias Antifascistas, que además era una revista de Guadalajara. Entonces él empieza a colaborar aquí en Guadalajara como dibujante, repito, en esa revista. También colabora con Abril, en fin, con... Los inicios también un poco del activismo político, ¿no? Eso es. Claro. Pero luego ya llega la guerra y él trabaja como dibujante dentro de la propaganda en una de las grandes revistas de la zona republicana, que es La Voz de la Sanidad. Y él ahí dibuja muchísimo. Lo que sí que es cierto, fijaos que es muy importante que estos documentos, aunque para nosotros los que nos dedicamos en Guadalajara a estas actividades relacionadas con la historia, con la cultura, etcétera, pues estos ejemplares de UHP Milicias Antifascistas Alcarreñas, que así se llama la revista, sí que lo conocíamos, pero en cambio otros investigadores, un libro, Buero antes de Buero, que publicó la Junta en 2007, pues no tuvo en cuenta ese documento, y es un documento gráfico de primer orden. Como Buero ya está aquí en Guadalajara con 16, 17, 18 añitos dibujando. Luego ya le entra el gusanillo y él empieza a escribir poquito a poco, pero él dibuja y acompaña los textos de Ramón de García Sol, de Marcelino Martín, de otros que según él escribían mucho mejor, pero yo creo que poco a poco le entra el gusanillo. Y lo que decías antes, científicamente era un hombre muy culto también, aunque era un hombre de letras, era un hombre muy culto, era un hombre que de filosofía sabía mucho, pero también de ciencias, también, repito, la figura de su padre fue fundamental. Claro. Y de esa academia de ingenieros que él vivió pues desde que nació, ¿no? Y efectivamente supuso esos primeros pasos educativos del Buero guadalajareño. En ese Buero comprometido, tanto en la vitrina como en los paneles, pues podemos ver pues toda esa documentación, pues las revistas estas de las que os hablo, y otro documento que es fundamental, que nos ha prestado, y para esto tuvimos que firmar un convenio con el Ministerio de Defensa, porque ese documento se conserva en el Archivo General Militar de Guadalajara, que es uno de los grandes archivos de España para conocer la historia de lo que ha sido, digamos, la tropa. O sea, es el Archivo General Militar de España más importante desde el siglo XVIII prácticamente hasta la actualidad, que tiene todos los expedientes de los que íbamos a hacer la mili. En mi caso no, porque yo fui objetor de conciencia, pero sí que ahí está mi expediente, pero igual que está mi expediente está el de un señor de hace 200 años. Y en el archivo ahí tenéis que ir muy, muy ligados, ¿no? Muy de la mano en muchísimos acontecimientos, documentos como por de ejemplo, tipo. claro, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Pues fijaos, tienen los expedientes de conmutación de penas, porque a Buero, una vez que llega el franquismo, gana Franco la guerra, se le condena a pena de muerte. Y entonces, después de varias intervenciones, se supone, de personas importantes, aunque no está muy claro este asunto, a Buero le conmutan la pena. Y esa pena de muerte viene a raíz de su colaboración con esas revistas en las que él era dibujante, ¿no? Y acompañaba los textos claro, es que antifascistas, ¿no? Es que a él le acusan de ser un propagandista del comunismo, además. O sea, entonces, claro, era como un demonio el pobre hombre, ¿no? Cuando era una persona comprometida con una ideología. Fijaos, y en esto me remite un poco a lo que os decía antes, cuando él debía tener una lucha interior, porque la República ejecuta a su padre, pero luego
a su hermano curiosamente, que había sido un hombre que había quedado como militar en la zona republicana, llega Franco y también lo depura, porque su hermano vive también aquí en Guadalajara. Tenemos documentación del hermano, cosas muy curiosas que hemos contado a la familia y que esperamos, documentación que ya les entregaremos, porque bueno, es muy curioso. El hermano parece ser que tenía algo que ver con la explotación de la miel. Él cobra dinero de la Apis Alcarreña, que es una empresa que se dedicaba entonces a la distribución de miel. O sea, cuando empiezas a tirar de los hilos de la documentación que uno tiene en un archivo, pues empieza de repente a crearse una madeja muy curiosa, ¿no? Todo un ecosistema en torno a la figura que se está investigando, que desvela otras aristas, ¿no? Y otras facetas también del mismo personaje. Efectivamente, por eso así es la investigación, que tiras de un hilo, luego te sale otro y de repente dices, hombre, empiezas a armar algo que no esperabas, ¿no? Y bueno, en este sentido nos ha sorprendido. Y nos ha sorprendido por eso, porque tenían, y la familia nos lo ha constatado, mucha más implicación con Guadalajara de la que se nos ha hecho creer, vamos, pero muchísima más. Incluso el propio hermano, repito, vivió aquí, estuvo aquí, luego se fue. Entonces, repito, toda esa contradicción en la que debe vivir Buero probablemente tiene que ver con lo que escribe, ¿no? Es decir, él es un hombre que es un comunista, un socialista, un hombre convencido de esas ideas hasta el final de su vida. Además, todo se lo expresa en ese Teatro Comprometido, Además, yo creo que es el mejor teatro social que se ha hecho en Europa en el siglo XX, el mejor. Pero además, esa lucha interior de, oye, la gente de la República se carga a mi padre, mi hermano se mantiene fiel a la República y luego llega Franco y también lo depura. O sea, una historia personal también, yo creo, conflictiva. Muy contradictoria, claro. Interiormente. Que eso tuvo que derivar, primero, en su salida de Guadalajara durante mucho tiempo. Aunque efectivamente Guadalajara siempre ha estado al fondo, como bien dice esta exposición, que se puede visitar, Rafa, hasta el día 23 en el archivo. Háblame de un poco de los horarios que tenéis. También quiero hacer especial hincapié en una cosa, en cómo ha demostrado la versatilidad el nuevo edificio en el que os ubicáis desde, digamos, fechas más o menos 2013, recientes, claro. 2013. Bueno, pero habéis descubierto también una serie de oportunidades que os da esta nueva ubicación en Julián Besteiro, como por ejemplo la de acoger iniciativas como esta, ¿no? Bueno, antes teníamos que compartir el espacio aquí al ladito en el magnífico edificio del Palacio del Infantado. Que lo vemos desde aquí, desde nuestros estudios. Además estamos viendo precisamente, te decía antes, el módulo que correspondía al archivo histórico provincial desde 1972, ¿no? Porque el archivo ha tenido distintas sedes. Pero la verdad que el palacio era una maravilla. Lo que pasa es que no teníamos la instalación que tenemos ahora, donde somos autónomos y tenemos un hall, una zona de exposiciones, un aula para impartir cursos, un salón de actos maravilloso y luego, desde luego, un archivo que animo a todo el mundo, porque tenemos visitas guiadas a ir allí para que nosotros les mostremos qué es un archivo y qué contiene el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, que tenemos documentos de la provincia desde el año 1000 hasta prácticamente anteayer. Entonces, nuestros horarios, y ya voy al horario de la exposición, es al público de 9 a 2 todos los días y luego todo de lunes a viernes, y luego martes y jueves además se puede visitar por las tardes desde las 4:30 hasta las 7:30. Te voy a poner en un compromiso público, porque aunque esto ya lo hemos hablado fuera de micrófonos, pero efectivamente son tantos los tesoros, ¿no?, que alberga el Archivo Histórico Provincial, que merece la pena que vayamos desvelándolos también, como no, a través de la radio, con esas pinceladas de voz que somos capaces de dar y que hoy además nos ha dado Rafael de Lucas, su director, a través de esta exposición, Buero, Guadalajara siempre al fondo, y que podemos ir haciendo con mucha historia que encierran esos archivos y que también nos competen como guadalajareños que somos y como buenos conocedores que debemos serlo también de la historia que tenemos atrás, ¿no? Pues sí, os sorprendería. Hace poco hemos encontrado un documento, ya lo conocíamos, pero bueno, si vamos a hacer esto, bueno, pues me gustaría contaros pues que la gente se puede sorprender, que hace 500 años, pues probablemente hubo una fábrica de cervezas. Bueno, y eso que ahora que parece que la cerveza artesana ha nacido antes de ayer en Guadalajara, efectivamente, ¿no? No vamos a decir la marca, que está riquísima, pero por ejemplo esa documentación, pues, en fin, a lo mejor hacen uso de ella. ¿Por qué? Porque nadie sabía, nosotros sí, porque hay una real cédula de Felipe II, que ya contaré cómo es la historia, bueno, que tiene que ver con eso, con cuando aquí, en las afueras de Guadalajara y muy cerquita, pues resulta que muy probablemente hubo una fábrica de cerveza. Bueno, pues yo creo Estamos hablando de 1500,
60-70, o sea, estamos hablando de hace 500 años. Bueno, es que tú fíjate del tiempo que estamos hablando y esos archivos están allí, están esperando a que los rescatemos y a desvelar todas esas historias que encierran y que yo creo que merecen mucho la pena que lo hagamos. Así que yo te emplazo, Rafa de Lucas, a que lo hagamos aquí en unas ventanas que podemos ir abriendo en esta mañana de Guadalajara, si así lo tienes a bien. Pues yo encantadísimo, os agradezco muchísimo esa oferta porque será una manera de que la gente de Guadalajara, los vecinos, los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer también parte de su historia que parece que está oculta, pero ahí la tenemos, ¿no? Recordaros que mañana, martes, a las 7 horas, hay una conferencia que cierra el ciclo de Buero, que es la impartirá Pedro Aguilar, y es sobre Cela y sobre Buero, que es desde la grafología estos escritores, cómo a través del estudio grafológico se puede saber algo de las personalidades de ambos a los que estamos rindiendo este año homenaje. Nuestro compañero Pedro Aguilar es que de verdad que es un tesoro el que tenemos en Guadalajara. El otro día nos hablaba sobre los ríos y el paisaje que dibujan, ¿no?, el patrimonio hídrico de nuestra provincia. Y resulta que mañana, efectivamente, desde otra de las aficiones que tiene, como es la grafología, también nos va a analizar dos de los personajes que siempre han sido, desde luego, protagonistas de Guadalajara, pero más aún en este 2016, en el que se cumplen sendos aniversarios. Rafael de Lucas, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Ha sido todo un placer y de verdad que esta visita virtual la hemos realizado. Ahora tenemos que completarla con la visita presencial a este archivo y a este Buero, Guadalajara siempre al fondo. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, y a Es Radio.